Hola, mi nombre es Milton Cedeño, soy técnico de Miyamoto Internacional y capacitador en el programa de Construyendo Comunidades Seguras para el Ecuador. Les invito a ver un tutorial sobre la norma ecuatoriana de la construcción y aprender cómo utilizar de manera adecuada este noble recurso para el uso en esta actividad que es la construcción. Después del terremoto que nos ocurrió en el Ecuador el 16 de abril del 2016, es importante que conozcamos algunas normas que nos permiten mejorar los sistemas constructivos en el Ecuador y de esa manera poder salvar vidas en el país. Para poder utilizar de una manera adecuada la caña guadúa en la construcción, tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, la caña guadúa debe estar completamente seca. Eso significa que la humedad que existe en ella debe ser igual a la que existe en el medio ambiente en donde vamos a construir. Un segundo criterio que debemos tener en cuenta es que la caña debe estar seleccionada y preservada para poderla utilizar de manera adecuada. Y un tercer criterio, deberíamos tener que la caña en su eje longitudinal no debe tener una deformación que vaya más allá del 0.33% en su nivel longitudinal. Tenemos que tener en cuenta que la caña es un elemento natural y que tiene una forma cónica. Eso significa que es más ancha en la parte basal y más angosta en la parte apical, lo cual debemos tratar de evitar que se note mucho cuando la utilicemos para la construcción. Las cañas que vamos a utilizar de manera estructural no deben presentar arrugamientos o fallas en la estructura. Eso significa que no deben haber perforaciones producidas por insectos o por aves que pueden haber en el guadual. Tampoco debe haber presencia de pudrición, producto de hongos o de la humedad que puede existir en el guadual. Para el uso de la caña guadúa en la construcción, debemos procurar estar atentos desde su aprovechamiento en el guadual, el cual debe hacerse de una manera lo más técnicamente posible. En un guadual manejado técnicamente, solo deberíamos tener un 10% de rebrotes, un 30% de cañas tiernas y un 60% de cañas maduras. Las cañas maduras son aquellas que únicamente las podremos cosechar para poder utilizarlas. Esto significa desde el cuarto al sexto año. Una de las características para poder reconocer a una caña madura es la presencia de líquenes o unas manchas blancas que van descendiendo desde la parte alta a la parte basal de la caña. Es importante que recordemos que cuando la caña tiene la presencia de los líquenes y empiezan a aparecer una coloración amarilla, esta ya está pasando de la etapa de madura a sobremadura. Eso significa que ha superado los 6 años de edad y por lo tanto empieza a perder todas sus características físico-mecánicas. Después del terremoto que nos ocurrió en el Ecuador el 16 de abril del 2016, es importante que conozcamos algunas normas que nos permiten mejorar los sistemas constructivos en el Ecuador y de esa manera poder salvar vidas en el país. A continuación vamos a trabajar en el diseño y construcción con caña guadúa. El objetivo será establecer los requisitos mínimos para garantizar el buen desempeño de una estructura con caña guadúa. Cada material de construcción tiene sus especificaciones de aplicación y uso. Y en el caso de la caña guadúa existen fundamentos de diseño que deben ser considerados para cada uno de los proyectos. Es por eso que en esta sección se establecen dichos principios y algunas aplicaciones constructivas. Las pautas de diseño arquitectónico propuestas deben tener en cuenta las especificaciones del material y asegurar su estabilidad, seguridad y durabilidad en la edificación. En cada caso, de ser usado un proceso constructivo con caña guadúa diferente a los mostrados en esta norma, este debe ser sustentado con cálculos técnicos y resultados de laboratorio respectivos y estar a cargo de un profesional responsable de obra. Todas las labores relativas a la preparación del material, fabricación, construcción, montaje, mantenimiento de estructuras de caña guadúa deben regirse por las prácticas establecidas y aceptadas por la ingeniería y la arquitectura. Hablemos un poco sobre la protección por diseño.
La caña guadúa es un material que, al igual que la madera, si la humedad se acumula en su interior, afectará sus propiedades físico-mecánicas y será propensa al ataque de hongos y su posterior putrefacción. Por este motivo, es indispensable proteger los elementos estructurales de la humedad. En una edificación, la humedad llega principalmente por capilaridad, sea por lluvias o condensación. Por tal motivo, la estructura de caña guadúa debe protegerse como lo indicamos a continuación. Las columnas de caña guadúa no pueden estar en contacto directo con el suelo natural. Deben de apoyarse sobre un cimiento, sean pedestales, pilaretes u otros, debidamente impermeabilizado en la superficie de contacto con los culmos. Los culmos no deben estar enterrados, inmersos en la cimentación o en cualquier componente de hormigón. Las edificaciones deben estar protegidas de las escorrentías mediante drenajes, cunetas, sumideros, con formación de plataformas u otros elementos. Por medio del diseño se debe evitar la exposición directa de los elementos estructurales de caña guadúa a las condiciones climáticas del lugar, sea lluvia, sol, salinidad, entre otros. Para ello se recomienda utilizar aleros generosos y canales de recolección de aguas lluvias, en casos donde no sea posible. Debe considerarse el recubrimiento de cada elemento estructural con sustancias hidrófugas o superficies impermeables. Para evitar la condensación se debe procurar la ventilación en los espacios internos, en ambientes cuyo uso implique que los elementos estructurales estén expuestos al vapor, como baños, cocinas. Además de la ventilación, estos deben estar protegidos con elementos impermeables. Si existiese la posibilidad de una presencia de termitas, se recomienda que sobre la capa anticapilar se coloque una plancha metálica de 2 milímetros de espesor que cubra la cabeza del sobrecimiento y sobresalga 2 milímetros de sus bordes. Esta plancha metálica será protegida por anticorrosivos. En ambientes salinos o costeros se puede reemplazar la plancha metálica por planchas de neopreno de 6 u 8 milímetros. Cuando queden aberturas en el armado estructural, sea entre pisos, cubiertas u otros, es necesario sellar las mismas a través de elementos de cierre que eviten el ingreso de roedores, insectos que pueden afectar la estructura y la habitabilidad. El armado de andamios no debe anclarse o conectarse a la estructura de la edificación. En ninguna circunstancia es admisible que las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, electrónicas y mecánicas atraviesen o comprometan los culmos del sistema estructural. Previa utilización de los culmos, estos deben ser limpiados cuidadosamente con elementos apropiados que no causen daños en la epidermis del culmo, telas, esponjas, cepillos no abrasivos, entre otros. No maltratar los culmos durante el proceso de construcción mediante impactos, aplastamientos o caídas que afecten sus propiedades físico-mecánicas. Los culmos para uso estructural no deben ser usados previamente para la construcción de andamios u otros que puedan comprometer la integridad de los mismos. A continuación hablaremos sobre el anclaje de los culmos a los sobrecimientos. Vamos a detallar sistemas de anclaje más usuales. Las varillas inician en el cimiento y sobresalen en la cabeza del sobrecimiento para cumplir las funciones de anclaje entre el sobrecimiento y los culmos. El sistema posibilita el apoyo de uno o más culmos en la cabeza del sobrecimiento. El o los culmos deben apoyarse a 20 o 30 milímetros por debajo del nudo. Antes de introducir el culmo o los culmos en las varillas, se debe eliminar el diafragma interior de los nudos inmediatos y extraer los restos de ese diafragma. Con la sierra de copa o sacabocados, se debe realizar una abertura de 25 milímetros de diámetro entre el entrenudo del culmo a 300 milímetros del sobrecimiento. El diámetro de los anclajes que penetran en los culmos de la caña guadúa está en función de la altura de las columnas. En todo caso, no deben ser menores a 10 milímetros o 3/8 de pulgada, ni mayores a 18 milímetros o 3/4 de pulgada. Los anclajes que sobresalen del zócalo o pedestal deben ser no menos de 300 milímetros de longitud. Como recomendaciones, se debe colocar el culmo de la manera en que se encuentra en la naturaleza, es decir, la parte basal sobre el zócalo o pedestal. No se debe realizar el relleno del mortero o mezcla de arena y cemento hasta que se hayan concluido todos los soportes. Los componentes de este mortero son de proporción 1:3, preferiblemente con un aditivo plastificante que garantice la fluidez de la mezcla. Sin embargo,
para alcanzar una mayor resistencia del mortero, se puede reemplazar de la proporción anterior 1 parte de arena por 1 parte de cisco o residuo de piedra triturada. Se debe golpear el culmo con un mazo de caucho para que el mortero penetre y se reparta de manera uniforme en su interior. No es necesario hacerlo con fuerza excesiva. Existen además requisitos generales para la realización de las uniones de los culmos. Los culmos, a ser usados para la elaboración de uniones, deben cumplir todas las condiciones referentes a calidad, maduración, preservación, secado y conicidad. Las uniones a realizar deben ser capaces de resistir las cargas externas a las que estarán sometidas. Se tendrán en cuenta los distintos esfuerzos a los que estarán expuestas, de manera especial aquellas uniones que sean sometidas a tensión perpendicular a la fibra o corte paralelo a la fibra. No se admiten uniones clavadas que provoquen grietas longitudinales en las fibras del culmo. Existen además uniones empernadas y completinas. Estas disposiciones son aplicables a uniones empernadas de 2 o más culmos, a uniones de elementos de caña guadúa con pletinas metálicas o a la fijación de los culmos a los elementos de hormigón por medio de pletinas y anclas. Las uniones empernadas se utilizan generalmente cuando las solicitudes sobre una conexión son relativamente grandes, requiriendo por lo tanto el uso de pernos acompañados de pletinas de acero. Los pernos y pletinas usados para las conexiones empernadas deben ser de acero estructural con refuerzo de fluencia no menor a 240 megapascales. El diámetro mínimo permitido para los pernos es de 9.5 milímetros y el espesor mínimo de las pletinas será de 5 milímetros o 3/16 de pulgada. Las perforaciones hechas para el relleno de los entrenudos deben tener un diámetro máximo de 26 milímetros. Luego de ser vaciado el mortero dentro del culmo, se debe reponer la tapa que fue extraída por el sacabocados. Todos los pernos y demás elementos metálicos de la unión deben estar diseñados de acuerdo a los requisitos estipulados en las normativas de acero y todos deben tener un tratamiento con la pintura adecuada. Es permitido el uso de abrazaderas o sunchos metálicos dentro del diseño de las conexiones siempre y cuando se tomen precauciones pertinentes para evitar el aplastamiento y falla por compresión perpendicular a la fibra en elementos individuales, así como la separación y el deslizamiento entre elementos conectados. Para el caso de uniones en las cuales los culmos de la caña guadúa estén sometidos a cargas de aplastamiento, se hace necesario rellenar los entrenudos adyacentes a la unión y por donde pasen los pernos, con una mezcla de mortero de cemento-arena en relación 1:3. Preferible la mezcla puede ser de mortero de cemento con arena y cisco, como se ha indicado anteriormente, con un aditivo de igual manera plastificante que garantice la fluidez de la mezcla. Dentro de los elementos constructivos que podemos encontrar con caña guadúa, vamos a empezar hablando sobre las columnas. Las columnas pueden conformarse de un culmo o de la unión de 2 o más piezas de caña guadúa colocadas de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo. Las columnas compuestas de más de una pieza de bambú deben unirse entre sí con sunchos o pernos, con espaciamientos que no excedan 1/3 de la altura de la columna. La construcción de columnas demanda su apoyo en zócalos, pedestales o columnas de hormigón armado de diferente altura de acuerdo al diseño. La altura de las columnas y la carga a soportar demanda el análisis estructural de la esbeltez de aquellas. Para contrarrestar posibles flexiones o pandeos de las mismas, un procedimiento para disminuir la esbeltez de las columnas es aumentar la sección de las mismas con la adición de 2 o más culmos que eviten posibles flexiones laterales o pandeos. La adición de estos culmos con alturas diferenciadas permite asegurar vigas superiores transversales, sean estas dobles o triples, evitando la flexión lateral de aquellas. Ahora hablaremos sobre las vigas. Estas deberán conformarse de uno o de la unión de 2 o más culmos para cualquiera de los casos. El diseño de la viga deberá estar respaldado por el diseño estructural. Las vigas compuestas de más de un culmo deben unirse entre sí con sunchos, tarugos de madera preservada o pernos espaciados como mínimo de 1/4 de la longitud de la viga. Para obtener vigas de longitudes mayores a las piezas de caña guadúa, se deben unir 2 o más culmos longitudinalmente según lo establecido en la normativa.
Las uniones de los culmos en las vigas compuestas deben ser alternadas para que las uniones se traslapen. En la unión de vigas compuestas no debe coincidir los entrenudos de los culmos. Los pernos serán de 10 milímetros y se procurará que estén ubicados a 30 milímetros de los nudos. Las puntas de los culmos que queden expuestos deben ser rellenados con mortero, yeso, poliuretano, masilla de madera, que es acerrín más cola blanca, entre otros, que impidan el paso de insectos y animales que puedan afectar los culmos. Otro elemento que encontramos son los paneles. La construcción de estos paneles o tabiques se puede realizar de varias maneras, diferenciadas entre sí por el tipo de estructura del panel, la misma que puede ser de los culmos. Listones de madera preservada o mixto entre caña guadúa y madera. Los paneles con estructura de caña guadúa son construidos con la estructura de culmos de caña guadúa y se debe considerar recomendar prefabricar paneles con máximo 3 metros de longitud y 3.5 metros en su punto más alto, por el peso del mismo, puesto que un peso mayor dificultará su manejo y puesta en obra. Si se requiere paneles de mayor longitud, se fabricarán 2 paneles cuya longitud sume la deseada, siempre y cuando no sobrepasen los 3 metros cada uno. De requerir paneles con dimensiones mayores, se construirán en base al diseño estructural respectivo. Los culmos intermedios y los laterales serán asegurados a los culmos de la solera superior e inferior, mediante la unión de boca de pescado y asegurado con pernos de anclaje y tensores como lo indica la normativa. Los culmos intermedios se colocarán espaciados a no más de 0.6 metros entre ejes. Cada uno de los espacios extremos se debe colocar un culmo en diagonal para dar rigidez al panel. Estos culmos deben ser asegurados con la unión pico de flauta como lo indica la normativa. La estructura del panel puede ser modificada en función de la necesidad de colocar puertas o ventanas, para lo cual se colocarán dinteles. Hablaremos también un poco sobre el recubrimiento y aseguramiento de estos paneles. Los paneles detallados podrán ser recubiertos de distintas maneras. Podemos recubrir con latillas de los culmos del bambú. Los paneles descritos pueden ser recubiertos por una o por las 2 caras con latillas extraídas de los culmos. Las latillas deben estar secas y preservadas, de anchos y espesores uniformes y cantos rectos. Las latillas se colocan con su epidermis hacia el exterior. Pueden asegurarse de manera ortogonal a la estructura del panel, sean estos de culmos enteros o de madera. Otra forma de asegurarlos es en diagonales o formando figuras geométricas. Antes de su recubrimiento se debe realizar la instalación sanitaria hasta 50 milímetros o 2 pulgadas y la eléctrica dejando las cajas de tomacorrientes y las de interruptores. Para asegurar la latilla a la estructura de los paneles de caña guadúa se utilizan clavos de 38 milímetros o pulgada y media, enlazados por alambres galvanizados número 18. Este alambre puede ser recubierto posteriormente con latillas del culmo de bambú. Para no provocar fisuras en las latillas, antes del clavado se recomienda realizar en la epidermis de la latilla una pequeña incisión en forma de cruz. Para los recubrimientos con mortero de arena y cemento, los paneles son recubiertos con caña picada colocada de forma ortogonal a la estructura. La caña picada de manera previa ha sido desprovista de la dermis o parte blanda denominada tripa. La caña picada puede ser ubicada sobre una o las 2 caras del panel con la parte interna o dermis hacia el exterior del panel. La caña picada será asegurada de tal manera que no quede completamente cerrada, sino dejando aberturas por donde se engrampe el mortero de arena-cemento. Antes de colocar la caña picada se deben ubicar las tuberías sanitarias hasta 50 milímetros o 2 pulgadas, los conductores eléctricos y las cajas de tomacorrientes e interruptores. La caña picada se coloca alternando una parte ancha con una parte delgada para compensar la diferencia de conicidad. El aseguramiento de la estructura de los paneles de caña guadúa de la caña picada se hace con clavos de 38 milímetros o pulgada y media, preclavados primero, luego enlazados por alambre galvanizado número 18 para finalmente realizar el clavado definitivo. El recubrimiento de mortero de arena-cemento se realiza en 2 capas. Para la primera capa se debe humedecer el recubrimiento de caña picada. Luego, colocar una lechada de cemento en proporción 3:1. Colocar la primera capa de mortero
en relación cemento-arena 1-3. Procurar que la primera capa de mortero sea guiada por maestras para que el espesor de la capa de mortero sea uniforme. Se debe hidratar este recubrimiento durante 8 días. Si hay fisuras, no resanarlas. Segunda capa. Para colocarla se debe hidratar la superficie. Luego colocar la segunda capa de mortero en relación 1-3 y luego hidratar este recubrimiento. Para más información, escríbenos a nuestro correo y visita nuestra página de Facebook. Los esperamos en el siguiente video.